Hola, yo soy Jacqueline y soy mexicana. Estoy iniciando este canal para compartir con otras personas que están aprendiendo el español, conversaciones reales, en situaciones cotidianas. Y bueno, quisiera empezar contándoles un poco sobre mí. Tengo 40 años, acabo de cumplirlos hace unos días. Y pues nací en esta casa, que al ratito les contaré un poco más sobre ella. Esta casa está en León, en el estado de Guanajuato, y viví aquí los primeros 20 años de mi vida. Después me fui a vivir a una ciudad que queda más o menos cerca, como a 2 horas y media, que se llama Querétaro. En Querétaro yo estudié una carrera y una maestría en filosofía. Y he trabajado también como maestra enseñando filosofía, literatura y español con chavos, con jóvenes de preparatoria. Y hace poquito, como 2 años, un poco menos, regresé a vivir aquí. Bueno, ¿por qué decidí hacer este canal? Les cuento que en Querétaro tuve la oportunidad de conocer a gente que venía de otros países, de algunos países de Europa o de nuestro país vecino, de Estados Unidos, porque Querétaro es así, es una ciudad como muy cosmopolita, hay mucho turismo. Entonces, siempre noté en mí como una facilidad y mucho gusto para ayudar a otras personas a aprender mi idioma. Ya recientemente comencé a dar clases particulares de español para extranjeros y me di cuenta que es algo que me gusta mucho. Y también descubrí lo importante que es que cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, lo puedas escuchar y lo puedas ver en un contexto real, no en un contexto como forzado, súper académico, ¿sabes? Sino eso, como el español de una manera mucho más espontánea. Entonces, bueno, esa es la intención de hacer estos videos. Les mostraré cosas diferentes como lo que hago en un día normal, cómo es salir aquí a hacer cosas cotidianas como hacer las compras o salir con los amigos, que también les podré platicar muchas cosas sobre mis opiniones o mi forma de ver la vida. Y bueno, espero que todo eso les permita comprender el español en contextos reales con una mexicana pues nativa, obviamente. Miren, les voy a mostrar un poquito, aprovechando que estoy aquí, algunas cosas que tiene el patio de la casa de mis papás. Esta casa fue construida por mis papás desde cero. Yo aprecio y valoro mucho este espacio porque para mí es una muestra de lo que lograron hacer con mucho esfuerzo 2 personas que querían ofrecer un patrimonio para sus hijos. Entonces, ha cambiado esta casa desde que yo era niña, un poquito, pero siempre hemos tenido un patio más o menos grande y aquí pasé toda mi infancia. Y les cuento que este árbol es uno de mis árboles favoritos, no sé si lo conozcan, se llama granada. Es una granada y da este tipo de fruta que cuando lo abres tiene unos granitos rojos súper como crujientes, dulces, mezclados con ácido y es muy rico. Y bueno, este de acá es un nogal, los nogales dan nueces. Este de aquí, este es una guayaba y casi para finales de año pues da la fruta. La guayaba es una fruta que da mucha vitamina C, que es muy buena. Entonces esta casa para mí siempre es la casa de mis papás, aunque ellos ya no estén, y los siento presentes en muchos de sus detalles y de los rinconcitos en los que están. Entonces, muchos de los videos que voy a grabar para ustedes van a ser grabados aquí en la casa de mis papás, en León, Guanajuato, donde vivo actualmente. Pero también tengo un plan de cambiar de lugar de residencia e ir a vivir a otra parte de México. Les cuento después si sucede o los planes que voy haciendo como poco a poco para lograr hacer ese sueño realidad. Espero que estos videos les ayuden mucho a aprender el español en situaciones reales y pues nos vemos prontito.